Imagina esto, más de 600 chicas inocentes entraron a un castillo, cada una creyendo que estaba dando un paso hacia un sueño. Pero ninguna de ellas volvió a salir. ¿Y si te dijera que la mujer responsable no era una bruja misteriosa, sino una noble que cenaba con reyes y comandaba ejércitos? Quédate conmigo, porque esta historia te helará la sangre. Entre 1590 y 1610, más de 600 jóvenes pasaron por las puertas del castillo Chactitz, pero ninguna de ellas salió jamás. La mujer detrás de esta aterradora realidad era Elizabeth Valle, también conocida como Elizabeth Betoria, una de las nobles más poderosas e influyentes de Hungría. Con su estatus, Elizabeth cenaba con reyes, comandaba ejércitos y creía haber descubierto el secreto de la juventud eterna. Pero detrás de su grandeza se ocultaba una verdad retorcida. Las niñas que entraban a su castillo lo hacían de manera voluntaria, engañadas por promesas de una vida mejor, la oportunidad de servir en el castillo noble y de aprender modales de la nobleza. Sus familias celebraban lo que parecía un sueño hecho realidad, sin saber los horrores indescriptibles que aguardaban a sus hijas. A medida que la historia avanza, la escalofriante verdad comienza a surgir, la invitación no era una bendición, sino una sentencia, una que reclamaría cientos de vidas inocentes. Imaginemos a una joven campesina de tan solo 16 años, que recibe una invitación oficial para servir en el castillo Chactitz. Esta carta es vista como una oportunidad única, un rayo de esperanza en una vida llena de dificultades. Para ella y su familia, es el sueño hecho realidad, una posibilidad de escapar de la pobreza y mejorar su destino. Las familias, emocionadas, creen que sus hijas serán educadas en la nobleza, aprenderán a leer y escribir, y tendrán la oportunidad de casarse con hombres ricos, viviendo una vida llena de privilegios. Al llegar al castillo, las jóvenes son recibidas con calidez, elegancia y cortesía, rodeadas de lujos que jamás imaginaron. La entrada al imponente castillo es un evento fascinante, su grandeza y majestuosidad parecen confirmar que la vida que se les ha prometido será como un cuento de hadas. Sin embargo, esa cálida bienvenida es solo una fachada que esconde el horror que les aguarda en los rincones más oscuros del castillo. Mientras las niñas creen que están entrando en un refugio de oportunidades, Elizabeth Valle las observa con una mirada fría y calculadora. No las ve como personas, sino como recursos para alimentar su obsesión por la inmortalidad. Su llegada es parte de un macabro plan, un experimento del cual ellas ni siquiera sospechan, un juego siniestro donde su vida es solo un medio para un fin mucho más oscuro. La historia de Elizabeth Valle revela cómo su legado genético jugó un papel crucial en su inestabilidad mental, transformándola gradualmente en un monstruo. La familia Valle, que durante generaciones practicó el incesto de manera sistemática, fue responsable de una herencia genética que dio lugar a enfermedades mentales, crueldad y locura en los miembros de la familia. Este patrón de inbreeding llevó a la creación de una línea de descendencia plagada de trastornos psicológicos, y Elizabeth no fue la excepción. Desde su niñez, Elizabeth fue criada en un ambiente de violencia y crueldad, donde presenció y participó en actos inimaginables. Estas experiencias formaron su carácter, convirtiéndola en una persona que veía a los demás no como seres humanos, sino como piezas desechables que podían ser manipuladas para satisfacer sus propios deseos y objetivos. A medida que crecía, comenzó a comprender que el sufrimiento de los demás no solo le era indiferente, sino que lo veía como una herramienta para el poder. Su matrimonio con Ferenc Nadusti, conocido como el Caballero Negro, la llevó a Chactitz Castle, un lugar apartado donde Elizabeth pronto quedaría sola y aislada, sin su esposo, quien pasaba la mayor parte de su tiempo en la guerra. En la quietud de ese lugar, la soledad y el poder absoluto que disfrutaba comenzaron a desatar las primeras pruebas de su crueldad, con experimentos que marcarían el comienzo de una serie de actos que la llevarían a convertirse en una de las asesinas más temidas de la historia. La creciente oscuridad en el corazón de Elizabeth se hizo más evidente con su aislamiento en el castillo. Lejos de su esposo y rodeada únicamente por sirvientes, la soledad y el poder absoluto comenzaron a trastornar su mente. Fue en este entorno aislado donde comenzaron a desaparecer las primeras sirvientas. Las desapariciones, que fueron rápidamente descartadas como accidentes o simples huidas, pasaron desapercibidas para la mayoría, pero Elizabeth ya había comenzado su camino hacia la crueldad extrema. Sin embargo, todo cambió cuando un incidente particularmente perturbador ocurrió en el castillo. Un día,
Elizabeth golpeó a una joven sirvienta por una infracción menor, quizás por derramar vino o moverse demasiado despacio. Pero cuando la sangre salpicó sobre su piel, algo extraño sucedió. Elizabeth observó su reflejo, por primera vez, notó cómo su rostro parecía rejuvenecer. Las arrugas de su rostro se suavizaron, su piel se veía más fresca y vibrante. Fue en ese momento que nació su obsesión. Elizabeth creyó que el secreto para la juventud eterna residía en la sangre, y a partir de allí, comenzó a experimentar con ella. Su obsesión con la sangre creció de manera incontrolable. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a recolectar la sangre de sus víctimas, creyendo que ésta tenía el poder de revertir el envejecimiento. Lo que comenzó como un pequeño experimento de vanidad, pronto se convirtió en una macabra rutina. Elizabeth no veía a sus víctimas como seres humanos, sino como una fuente vital para sus propios fines egoístas, una obsesión que la llevaría a cometer actos inimaginables. Elizabeth comenzó a reclutar a sus cómplices, transformándolos en seguidores leales que, ya fuera por temor o por creencia, se convirtieron en colaboradores de sus macabros experimentos. Estos individuos, en su mayoría sirvientes y miembros de la corte, fueron cuidadosamente seleccionados para que compartieran su delirio o fueran demasiado temerosos para cuestionar sus órdenes. Juntos, formaron una red eficiente y sistemática para llevar a cabo sus horribles crímenes. A medida que sus asesinatos se volvieron más frecuentes, la naturaleza de sus acciones tomó una dirección aún más perturbadora. Elizabeth, sumida en su delirante creencia de que la sangre era la clave para la juventud eterna, comenzó a experimentar con diferentes tipos de sangre y edades para determinar cuál era el más efectivo en sus tratamientos de belleza. La matanza dejó de ser aleatoria, convirtiéndose en un proceso calculado y meticulosamente planeado, donde cada víctima era seleccionada según su valor para sus experimentos. Las pruebas fueron evolucionando, cada vez más sistemáticas, como si se tratara de un laboratorio en busca de la fórmula perfecta para la inmortalidad. Con la muerte de Ferenc, su marido, Elizabeth dejó de tener restricciones. Sin la necesidad de rendir cuentas a nadie, sus obsesiones se intensificaron. En lugar de continuar con su práctica de recolectar sangre de campesinas, comenzó a dirigir su atención hacia un objetivo aún más aterrador, la sangre noble. Convencida de que la sangre de la nobleza contenía el secreto de la verdadera inmortalidad, comenzó a escalar su búsqueda, creyendo que solo esta sangre pura y refinada podría proporcionarle lo que deseaba. Para llevar a cabo esta parte de su plan, Elizabeth ideó una red de reclutamiento que convenció a familias nobles de que sus hijas recibirían una educación de alto nivel y oportunidades para contraer matrimonios con hombres de sangre igualmente noble. Les prometió una vida de lujo y privilegio en su castillo, atrayendo a las familias con promesas que parecían inofensivas. Sin embargo, lo que estas familias no sabían era que estaban enviando a sus hijas a un destino mucho más oscuro de lo que podrían haber imaginado, convirtiéndose en víctimas voluntarias, engañadas por una mujer que solo veía a sus hijas como ingredientes de un plan monstruoso. A diferencia de las familias campesinas, las familias nobles esperaban recibir actualizaciones periódicas sobre el bienestar de sus hijas, lo que elevaba las apuestas para Elizabeth y su operación macabra. Estas familias, acostumbradas a la comunicación constante y a tener control sobre sus hijos, comenzaron a hacer preguntas cuando sus hijas dejaron de enviar cartas o regresar a casa como se había prometido. La aparente seguridad de las jóvenes en el castillo comenzó a desmoronarse, y con ello, el velo de engaño que Elizabeth había tejido alrededor de su red de víctimas. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó con la desaparición de Suhanay, la hija de una familia noble de Croacia. Su desaparición, lejos de ser vista como otro incidente aislado, desató la primera investigación seria sobre las actividades de Elizabeth. La familia de Suhanay, con conexiones cercanas a la corte de los Habsburgo, no dudó en cuestionar la falta de noticias sobre su hija, lo que dio inicio a una serie de indagaciones que amenazaban con desvelar la verdad. A medida que la investigación crecía, otras familias nobles comenzaron a comparar notas. Las preguntas sobre las hijas desaparecidas se hicieron más frecuentes y más urgentes. Pronto, un grupo de familias influyentes comenzó a coordinarse, buscando respuestas sobre lo que realmente sucedía en el castillo. Este aumento en la atención hacia Elizabeth Valle marcó un punto crítico, pues su fachada de prestigio y educación se desmoronaba lentamente.
La creciente desconfianza de la nobleza presagiaba la revelación de la verdad oculta tras las imponentes murallas del castillo. A medida que las investigaciones sobre las desapariciones de las jóvenes nobles se intensificaban, Elizabeth seguía completamente ajena a la tormenta que se acercaba. Convencida de que su búsqueda de la inmortalidad estaba justificada, se mantenía segura en su delirio, sin darse cuenta de que el interés por sus actividades oscuras crecía cada vez más entre los nobles y las autoridades. Su confianza en su invulnerabilidad la cegaba ante los signos de que su reinado de terror estaba por llegar a su fin. La gravedad de la situación no pasó desapercibida para Giorgio, el palatino de Hungría, quien rápidamente se dio cuenta de que el poder de Elizabeth Valle representaba una amenaza no solo para la nobleza, sino también para el orden en el reino. Tras un análisis minucioso de la situación, Zó decidió actuar, organizando una incursión al castillo Chaktich para poner fin a los horrores que se estaban llevando a cabo allí. En la noche de la incursión, las fuerzas de Zó sorprendieron a Elizabeth, quien no tuvo tiempo para destruir pruebas o escapar. La operación, cuidadosamente planificada, la encontró completamente desprevenida. Durante la investigación que siguió, los investigadores descubrieron la magnitud de los crímenes cometidos en el castillo. Los sótanos del castillo revelaron su verdadero propósito: estaban meticulosamente diseñados para la tortura y la extracción de sangre, con canales tallados en las piedras y recipientes preparados para recoger la sangre de las víctimas. Lo más aterrador de todo fueron los diarios y registros que documentaban los horribles detalles de sus experimentos. Estos escritos no solo revelaron la fría y meticulosa naturaleza de sus crímenes, sino que también demostraron que Elizabeth había llevado su delirio a un nivel científico, creyendo que estaba realizando investigaciones legítimas sobre la inmortalidad. El descubrimiento de estos documentos selló su destino y demostró que la monstruosidad de sus acciones no tenía límites. Los cómplices de Elizabeth enfrentaron la justicia de manera implacable. Algunos recibieron castigos brutales como resultado de su participación en los horrores que se habían llevado a cabo en Chaktich, mientras que otros, posiblemente por su juventud o por ser considerados menos culpables, pasaron sus días en prisión, pagando por sus crímenes en una sociedad que finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que había ocurrido bajo el dominio de la condesa. En cuanto a Elizabeth, su destino fue tan oscuro como las atrocidades que había cometido. Fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión, pero no en cualquier prisión. Su castigo fue ser encerrada en su propio castillo. Se le construyeron muros de piedra alrededor de su habitación, dejando solo una rendija para pasarle comida y una pequeña abertura para la ventilación, aislándola completamente del mundo exterior. Este confinamiento absoluto fue diseñado para garantizar que no pudiera dañar a nadie más. Durante casi 4 años, Elizabeth vivió en esta solitaria prisión, una vida que rápidamente se desmoronó mientras su cordura se desintegraba. En la oscuridad de su encierro, el tiempo parecía desvanecerse, y poco a poco comenzó a perder el control de sus pensamientos. Los guardias que la vigilaban informaron que, al principio, podían escucharla gritar, murmurar sobre conspiraciones, y a veces, cantar fragmentos de canciones de su juventud. Sin embargo, con el paso de los años, su voz se fue apagando, hasta que finalmente, el 21 de agosto de 1614, Elizabeth Valle murió a la edad de 54 años. Su cuerpo fue hallado varios días después de su fallecimiento, sin ningún tipo de funeral o reconocimiento por parte de la sociedad o su familia. La historia de la mujer que había buscado la inmortalidad a través de la sangre de otras quedó sellada, no solo como una advertencia sobre los horrores del poder absoluto, sino como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad. La muerte de Elizabeth Valle en su prisión fue marcada por el silencio y la secrecía. Sin ceremonia ni lamento, su vida llegó a su fin, y la familia Valle, despojada de todo vínculo con ella, se apresuró a borrarla de su historia. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales, y el legado de su familia intentó desvincularse completamente de la monstruosidad que había representado. El horror que había causado se desvaneció de las crónicas oficiales, pero su historia seguía viva, marcada en la memoria colectiva como una advertencia sobre los peligros de la crueldad desmedida. El relato de Elizabeth Valle no solo es un relato de horror, sino también una lección sombría. Su historia se convierte en una advertencia acerca de los peligros del poder absoluto sin control, y de cómo la obsesión humana por la inmortalidad puede llevar a la destrucción de cientos de vidas inocentes.
La creencia de Elizabeth en la inmortalidad a través de la sangre, una mentira que ella misma creó en su mente, condujo a la trágica desaparición de más de 600 jóvenes, dejando una marca indeleble en la historia. Su nombre, sin embargo, quedó como un recordatorio de la oscuridad que puede nacer del abuso de poder y la desmesurada ambición humana.